Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Buenas noches, amigos radioyentes, bienvenidos a Recuento Informativo, el servicio de informaciones y comentarios más compacto y nutrido que llega a ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, aquí a su servicio. Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, contentos de compartir con ustedes este espacio informativo y comenzando con un saludo afectuoso para todos los que nos escuchan. Estamos como siempre con el jolongo al hombro y el jolongo, óigame, repleto de noticias que vamos a compartir con ustedes en tan solo unos segundos. El énfasis está en la actualidad cubana, lo que se reporta allá en la isla, lo que aparece publicado en otros lugares del mundo respecto a Cuba, periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano la actualización más completa en cuanto a lo que ocurre en Cuba, incluyendo todo lo que la dictadura castrista trata de ocultar. También nos pondremos al día en lo que se refiere a la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla nos pondrá al día en los deportes, tendremos lo último de las diferentes disciplinas deportivas, al final nuestro comentario canta claro. Y vamos ya a compartir todo eso con ustedes, pero no sin antes recordarles que esperamos que nos ayuden en la divulgación, que comenten nuestra programación con sus amigos y vecinos, que los ayuden a encontrar Radio República en la onda corta. En definitiva, que usted nos ayude en esta misión de divulgar la verdad, de lograr que cada vez haya más cubanos bien informados, escuchando opiniones libres además y pensando con su propia cabeza, que es la manera de hacerse libre. Vamos ya, comenzamos nuestra edición de Recuento Informativo. Hoy es jueves 23 de octubre de 2014 y estos son los titulares de las informaciones más importantes de la presente jornada. Cifras oficiales de la Organización Panamericana de la Salud confirman que Cuba es el país con la tasa de suicidio más alta de todas las Américas. El proceso de unificación monetaria tan cacareado por el régimen cumple un año con escasos avances. Dice el ministro de Cultura castrista que los artistas exiliados podrán regresar siempre que no ignoren su compromiso con el régimen. Cifras que publica el sitio digital Café Fuerte muestran el dramático incremento en los cubanos que abandonan la isla en lo que va de año. Desde Santa Clara, dos informaciones importantes de la prensa independiente. Una da cuenta de un aumento en los casos de HIV, es decir, el virus del SIDA en Santa Clara, como decíamos, y el otro habla de la grave falta de agua en esa ciudad del centro de Cuba. El Parlamento ruso ratifica un acuerdo con La Habana para el uso pacífico del Cosmos. Y después de esto hay que seguir, bajar a tierra nuevamente. En las voces de Cuba, amigos, desde Palmar Soriano, Giovanni Izaguirre informa sobre la actividad del Frente Orlando Zapata Tamayo a favor de los presos políticos. En nuestro segmento Mirada al Mundo, las noticias internacionales, tenemos que en Ottawa, capital de Canadá, un terrorista islamista asesina a un soldado y ataca el Parlamento. Por otra parte, resultan heridos 2 soldados israelíes en la frontera con Egipto. Marchas masivas en Ciudad México exigiendo la solución del caso de los 43 estudiantes secuestrados y el cese de la impunidad criminal. Un palestino afiliado a Hamas atropella con su auto a una multitud de israelíes en una parada de tranvía de Jerusalén, asesinando a un bebé de 3 meses. Para frenar la expansión del ébola, Estados Unidos refuerza medidas de control sobre viajeros que provengan de los 3 países africanos más afectados. Y en el mundo de los deportes tenemos acá en el fútbol, en eliminatorias de la Liga de Campeones, ganan el Real Madrid y el Atlético de Madrid, mientras Iker Casillas, el portero del Club Blanco, empata un récord para el torneo. Por acá, por las grandes ligas del béisbol, los Reales de Kansas City ganan y se empata la Serie Mundial, un juego para cada uno. Los detalles en tan solo unos segundos.
Y aquí tenemos ya para ustedes los detalles de las informaciones más importantes. Cuba es el país de las Américas con la tasa de suicidio más alta, con 16.3 defunciones por cada 100.000 habitantes, seguida por Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago, Canadá y Estados Unidos, según reveló un reporte de la Organización Panamericana de la Salud. En los países de América, más de 7 personas se quitan la vida cada hora, cerca de 65.000 al año, informó la agencia de noticias mexicana Notimex. Esto lo divulga diariodecuba.com. El informe Mortalidad por Suicidio en las Américas analiza datos de 48 países y territorios en la región y muestra que el suicidio es un problema de salud relevante y una de las principales causas de muerte prevenible en el continente. Según el organismo, entre 2005 y 2009, la tasa de suicidios en América se ubicó en 7.3 por cada 100.000 habitantes, menor al promedio mundial de 11.4 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, apuntó que en la región el índice de defunciones por suicidio varía de manera significativa entre los países. Los países y territorios con los índices más bajos fueron Haití, Bolivia, Jamaica, Anguila, Antigua y Barbuda y Perú. En gran medida, el suicidio se puede prevenir. Distintas investigaciones han mostrado que reducir el acceso a los medios más comunes, como armas, pesticidas y ciertos medicamentos, ayudan a disminuirlo, señaló Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud. En otro orden de informaciones, diariodecuba.com está recogiendo un informe de la agencia española de noticias EFE, en el cual dice que el proceso para eliminar la doble moneda, el reto más complejo de los ajustes del dictador Raúl Castro para intentar salvar su régimen, cumple un año desde que se anunció su hoja de ruta, sin que se conozca todavía la fecha del día cero en que será efectiva la unificación. La suspensión de la dualidad monetaria es considerada primordial para destrabar los nudos de la deprimida economía de la isla, aunque el gobierno ha advertido en varias ocasiones que no será la solución a todos los problemas y que será un proceso gradual. Desde que hace un año se informó de la entrada en vigor del cronograma de ejecución de las medidas para la unificación de la moneda en Cuba, se han conocido solo contados detalles, como por ejemplo las normas financieras y contables para la primera fase del proceso centrada en las empresas estatales. Al margen de la economía empresarial, la incertidumbre y las expectativas siguen siendo puestas en cuándo culminará el proceso, cuál será el tipo de cambio y cómo afectará al poder adquisitivo de la población. De momento, dice la información, el llamado día cero, el momento en que solo quedará en circulación una moneda, se mantiene como una incógnita. Por otra parte, el ministro de Cultura de la dictadura castrista Julián González Toledo aseguró el miércoles que el gobierno recibirá con los brazos abiertos, según sus palabras, a los artistas exiliados que regresen a la isla, siempre que no ignoren su compromiso con el régimen. Lo recibimos con los brazos abiertos, siempre que no renuncien al espíritu de este pueblo y no ignoren su compromiso de más de medio siglo por alcanzar la mayor justicia social posible. A 90 millas está la mayor potencia económica y militar de todos los tiempos. Esa potencia nos bloquea, pretende aislarnos. No se puede ignorar estos efectos, señaló el ministro González en una entrevista con el portal castrista Cuba Sí. Pese al condicionamiento político, el ministro insistió en calificar la política del régimen de inclusiva e indicó que no pocos creadores abandonaron el país por razones económicas o personales. Más allá del derecho a regresar que tienen como ciudadanos, también pueden acceder a los espacios culturales. Hay algunos ejemplos. Han vuelto a cantar, a actuar para su público, para recibir el aliento de la nación, dijo. En otro orden de asuntos, Julián González repitió las mismas consignas del régimen, afirmando que el embargo afecta tremendamente a la cultura cubana, aunque no se hable mucho de eso. Comencemos con algo tan elemental como los instrumentos de música, el equipamiento de los teatros, el material escolar para la enseñanza artística, consideró, hablando como si en otros países del mundo con los cuales Cuba tiene relaciones no vendieran instrumentos musicales o elementos para el movimiento artístico. Amigos, una información que transmite hoy el sitio cubanet.org y que toma del blog Café Fuerte, dice que un total de 134.758 cubanos llegaron por vías ilegales a Estados Unidos para acogerse al estatus de refugiado durante la última década.
el 67% de ellos a través de la frontera mexicana, según estadísticas oficiales. El análisis de las cifras proporcionadas por el Departamento de Seguridad Territorial al término del año fiscal 2014, concluido el pasado 30 de septiembre, confirman que el éxodo masivo y silencioso de cubanos de los últimos años se ha producido por tierra a través de los puntos fronterizos de México y Canadá, con menor afluencia de viajes marítimos por el estrecho de la Florida. El mapa de la estampida cubana a Estados Unidos entre 2005 y 2014 lo conforman 118.997 que llegaron por puntos fronterizos de México y Canadá, así como los que entraron por aeropuertos con nacionalidad de un tercer país y solicitaron refugio político, y 15.761 que arribaron en travesías marítimas y lograron tocar tierra firme. En ese mismo periodo, 17.503 cubanos fueron interceptados en el estrecho de la Florida y repatriados a la isla. Una pausa, amigos, vamos a hacer la pausa habitual en este programa, después de la cual nos pondremos al día en los deportes con Jorge Trilla. Más adelante, otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Cristiano Ronaldo anotó un gol y Karim Benzema marcó un doblete en el triunfo del Real Madrid 3-0 sobre Liverpool ayer miércoles. El actual monarca de la Champions mantiene así su récord perfecto con 3 victorias en el grupo B. En este juego, Iker Casillas, capitán del Madrid, igualó a Xavi Hernández del Barcelona como el jugador con más partidos disputados en toda la historia del torneo, al alcanzar los 143 encuentros. Por otra parte, el gol número 70 de Cristiano en la Champions lo coloca solo uno de la marca de Raúl González. Por los de Liverpool, Mario Balotelli continuó siendo irrelevante y fue sustituido para el segundo tiempo. El conjunto inglés, que atraviesa una mala racha, acumula solo 3 puntos en el mismo número de partidos. Va empatado con el Basilea de Suiza y el Ludogorets de Bulgaria en el grupo B, en el que los merengues son amos y señores. En tanto, el subcampeón Atlético de Madrid goleó 5-0 al Malmö de Suecia, con todos sus goles en el segundo tiempo. Coque Resurrección, Mario Mandžukić, Antoine Griezmann, Godín y Alessio Cerci fueron los autores de la goleada. El Atlético llegó así a 6 puntos y comparte la punta del grupo A con el Olympiacos. Precisamente el equipo griego derrotó 1-0 a la Juventus, que volvió a lucir mal. En otros partidos de la jornada del miércoles en las eliminatorias de la Copa de Campeones, el alemán Borussia Dortmund goleó 4-0 al Galatasaray turco para situarse en la punta con 9 puntos por el grupo D, mientras que el Arsenal de Inglaterra se salvó de una derrota y se impuso 2-1 al Anderlecht de Bélgica con 2 goles en los últimos 2 minutos del juego. Y finalmente por el grupo C, el Ludogorets búlgaro se impuso 1-0 al Basilea de Suiza y el alemán Bayer Leverkusen superó 2-0 al Zenit de San Petersburgo para comandar el grupo. Y nos vamos al béisbol. Apoyados en sus bates venezolanos, los Reales ratificaron que son un equipo que no se deja intimidar por una derrota y que tiene garra para dar pelea en esta serie mundial. Los venezolanos Salvador Pérez, Omar Infante y Alcides Escobar impulsaron 5 carreras para que Kansas City derrotase el miércoles 7-2 a los Gigantes y el clásico de otoño se igualó a una victoria por bando. Pérez e Infante fueron claves para liquidar el juego con un racimo de 5 anotaciones en el 6º capítulo, el primero con un doble que remolcó 2 carreras y el segundo con un jonrón que produjo 2 más. Los Reales se repusieron al impacto del jonrón del también venezolano Gregor Blanco ante su abridor Giordano Ventura al abrir el juego. Replicaron en el segundo inning cuando anotaron 2 para irse arriba 2-1, pero en el cuarto inning los Gigantes empataron. En el sexto,
y luego de retirar a 10 bateadores en forma consecutiva, Jake Peavy permitió un sencillo de Lorenzo Cain y concedió un boleto a Eric Hosmer. Entonces el piloto de los Gigantes, Bruce Bochy, acudió a 5 relevistas, pero fueron incapaces de sofocar los bates de los de Kansas. Al final de la entrada, la pizarra marcaba 5 carreras que fueron decisivas. Mientras tanto, el bullpen de los Reales estuvo impecable en 3 2/3 y el crédito de la victoria lo obtuvo el supersónico dominicano Kelvin Herrera, mientras que Jake Peavy cargó con el revés. Ahora la serie se reanudará el viernes en el estadio de San Francisco para los siguientes 3 partidos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo. 2 informaciones separadas que ofrece el servicio informativo Cubanet y que se originan ambas en Santa Clara dan cuenta, por parte del periodista independiente Joel Espinosa Medrano, que Tamara Dueñas Montañez, funcionaria de la salud pública en Santa Clara, reconoció recientemente que aumentan en esa ciudad los casos de contagiados con el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Señaló la funcionaria que en el presente año se han detectado 44 personas contagiadas con dicho virus, 10 más que en igual periodo del pasado año. También desde Santa Clara, como les decía, pero esta vez es la periodista independiente Ada Olimpia Becerra Fuentes la que reporta a través de Cubanet que la capital de Villa Clara, aquejada de dengue y cólera, sigue con falta de agua. El Poder Popular reconoce que poco o nada puede hacer y el jefe de acueductos le echa la culpa al que mantiene las cañerías. García Cabrera, secretaria de la Asamblea Municipal de Santa Clara, afirmó que se cumplió con el 58% de problemas planteados por la población y que el resto no tiene solución. Y ahí entra la falta de agua que viene golpeando a la ciudad desde hace meses, o peor, dice la periodista, desde hace años. Llegó el momento ahora, amigos, de escuchar, como hacemos siempre en estas ediciones de Recuento Informativo, las voces de Cuba. Hoy 22 de octubre, por convocatoria de hoy coordinador nacional del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Joel Bravo, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, citado acá en Palma Soriano, se ha dado la tarea de llevar su convocatoria a favor de Fernández de Pestre, Ciro Alexis Casanova y María Cangedo. Después de nuestra reunión nos dimos la tarea de salir a las calles a repartir algunos impresos para informar a la población del verdadero estado de estos activistas y defensores de derechos humanos. En el caso de Iván Fernández de Pestre, aún en huelga de hambre en la mazmorra castrista, y de Ciro Alexis Casanova, injustamente condenado. Esta actividad ocasionó la detención de Laudelino Rodríguez y de Giovanni Peñas Llamo. Aún no conocemos en el estado que se encuentran en la unidad de la PNR donde fueron conocidos. Participamos en esta actividad Giovanni Isaías Hernández, Giovanni Peñas Llamo, Eduardo Ruiz Acosta, Andrés Cutiño Galán, Ángel Guerra Martínez y Laudelino Rodríguez, José Alejandro Sánchez Ruiz. Y quien tuvo el gusto de reportarles, Giovanni Isaías Hernández. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. 2 miembros del ejército israelí han resultado heridos por disparos procedentes de Egipto en la frontera entre ambos países. Los uniformados, una oficial y un soldado, tuvieron que ser trasladados en helicóptero a un hospital. Se encontraban patrullando cerca de la zona conocida como Nahal Esús, en la región del Sinaí, en la parte sur de la línea divisoria entre ambos países, cuando su vehículo fue atacado con armas automáticas e incluso un cohete antitanque desde la parte egipcia, según Tel Aviv. El ejército ha desplegado fuerzas por la zona para comprobar si ha habido alguna infiltración en territorio israelí. De momento no se conoce ninguna información sobre los autores del ataque, aunque fuentes castrenses dicen haber constatado la presencia de facciones yihadistas en dicha región.
Ottawa pasó ayer de ser una de las capitales más apacibles del mundo a convertirse durante unas horas en zona de guerra. El centro de la capital canadiense ha estado bloqueado durante más de 10 horas tras el atentado que ha costado la vida a un soldado a pocos metros del Parlamento. En un discurso a la nación, el primer ministro Stephen Harper ha asegurado que Canadá no se doblegará. Canadá no se dejará intimidar. Al contrario, esto nos llevará a reforzar nuestra determinación y a redoblar nuestros esfuerzos y los de nuestras agencias de seguridad nacional para tomar las medidas adecuadas para identificar posibles amenazas y mantener a Canadá segura. Del mismo modo, refuerza nuestra determinación para trabajar con nuestros aliados en todo el mundo y luchar contra las organizaciones terroristas que desean traer su brutalidad hasta nuestras costas. Unos disparos frente al monumento a los caídos rompieron la habitual calma de Ottawa poco antes de las 10 de la mañana del miércoles. En el suelo yacía un soldado reservista de 24 años que montaba guardia allí. El sospechoso se dirige entonces a un vehículo sin matrícula y enfila a toda velocidad la avenida que lleva al Parlamento. Consigue entrar en el edificio donde están reunidos los diputados con el primer ministro. Comienza entonces un tiroteo ensordecedor. El pistolero es abatido por los agentes. Es un canadiense musulmán converso. Aún no se sabe si actuó solo o con cómplices. Marchas en la capital mexicana en apoyo a los 43 estudiantes desaparecidos, las más multitudinarias desde el pasado 26 de septiembre. Según la investigación, los policías municipales de la ciudad de Iguala entregaron a un grupo de estudiantes detenidos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. El fiscal general ha dicho que los autores intelectuales de lo sucedido son el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y el secretario de Seguridad, quienes se encuentran prófugos. Más allá de reclamar el paradero de los estudiantes desaparecidos, estas protestas se están convirtiendo en un símbolo del hartazgo de la población por los crímenes sin resolver contra campesinos, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y ciudadanos anónimos de todo el país. Un conductor palestino atropella a una multitud de israelíes en una parada del tranvía en el norte de Jerusalén. El atacante intentó huir a pie, pero fue disparado por la policía. El ataque ha dejado 8 heridos y una víctima mortal, un bebé de 3 meses. Las imágenes del circuito cerrado de televisión descartan que se trate de un accidente, ya que el conductor se dirige intencionadamente hacia los transeúntes. Las declaraciones del abuelo de la víctima. Mi esposa, Sara, cogió el avión hace unas horas con mi hija. Las dos vuelan a Nueva York. Y el primer mensaje que van a recibir cuando lleguen es que su querida nieta, por la que tanto tiempo he esperado, acaba de morir. El sospechoso es un palestino del barrio de Silwan, cercano a la ciudad vieja, afiliado a Hamas, que ha estado en prisión en varias ocasiones. Cuando la policía israelí ha registrado su casa esta noche, se han producido enfrentamientos en ese conflictivo barrio de Jerusalén. Estados Unidos refuerza las medidas de control para frenar los casos de ébola en su territorio. Los viajeros procedentes de Liberia, Sierra Leona y Guinea, los 3 países más afectados por la epidemia, serán controlados por las autoridades sanitarias desde su llegada y durante los 21 días que dura el periodo de incubación para vigilar si presentan síntomas. Respecto a los casos detectados en suelo estadounidense, Barack Obama ha dicho que todas las personas susceptibles de haber estado en contacto con el señor Duncan están bajo el control de las autoridades sanitarias. Amber Vinson, una de las 2 enfermeras contagiadas con ébola en Estados Unidos, ha superado la enfermedad y saldrá pronto del hospital. Su compañera Nina Pam, que también atendió al liberiano fallecido Thomas Eric Duncan, evoluciona de manera positiva. El camarógrafo de la NBC que contrajo el ébola en Liberia está ya libre de la enfermedad. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Pocas cosas hay que sean más repugnantes que la manipulación de los buenos sentimientos de los demás en beneficio propio. Y si esto se hace poniendo en riesgo a otros, la acción se hace doblemente condenable. Esto lo estamos viendo con el manejo que hace la dictadura castrista de la preocupación mundial ante los brotes de ébola, que parecen estar en fase de diseminación y que están movilizando un notable esfuerzo internacional para ayudar a los países africanos donde parece originarse la enfermedad y evitar al mismo tiempo el contagio.
Ya vemos cómo, con todo el dramatismo que el descaro permite, el régimen ha corrido a situarse como salvaguarda de la humanidad, anunciando el envío a las áreas más afectadas de varias brigadas médicas. Y claro está, el mundo se conmueve y agradece. ¿Quién pudiera criticar tamaña muestra de generosidad? Hasta Estados Unidos se deshacen elogios de la dictadura por su brillante actuación. Y digo actuación en todo el significado histriónico de la palabra. Lo que no se dice, o lo que no se dice con la fuerza que la verdad demanda, es que esto lo hace el régimen castrista a expensas de la salud del pueblo de Cuba, que lo hace sin la menor consideración por el riesgo que implica, tanto para el personal que envía al África, como para los que puedan ser contagiados posteriormente, y que lo hace además partiendo no de un sentimiento humanitario, sino de un frío cálculo político. Por lo pronto, bien harían mis compatriotas en tomar las precauciones que puedan por las posibles consecuencias de esta artimaña, y bien harían los médicos que son enviados a África con pedir que les hablen claramente qué es lo que no están haciendo. Que Dios nos ampare. Hasta aquí, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias a todos una vez más por la sintonía que nos dispensan, y recuerden que tenemos una invitación pendiente para mañana a la misma hora y en la misma frecuencia para congregarnos todos y escuchar la edición correspondiente de este servicio de informaciones y comentarios aquí en Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.